Dice Lucas 12 del 4 al 5, mas les digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. Y el Proverbio 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, este capítulo 21 del primer libro de Samuel nos enseña que nuestro temor debe ser a Dios y no a los hombres. Asimismo, también nos enseña que nuestra confianza, hermanos, debe estar en Dios y no en nosotros mismos. Aquí, hermanos, nos encontramos en este periodo de la caída de Saúl y del ascenso de David. Pero antes de que David fuera coronado como rey de Israel, él tenía que pasar por este periodo de prueba, este tiempo de persecución, donde la fe de este varón de Dios debía de ser probada. Después, hermanos, de aquella victoria que ustedes ya pudieron leer anteriormente, esa gran victoria sobre Goliat, en la cual por esa confianza que David tenía en el Señor, se pudo parar en la línea de batalla y poder derrotar a aquel gigante. Sin embargo, hermanos, ahora tenemos a este mismo David huyendo de Saúl, quien por envidia quería matarlo. Desde aquel momento en que por la victoria sobre Goliat las mujeres cantaron, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. David, después de enterarse por boca de su amigo Jonatán que efectivamente Saúl quería matarlo, ahora aquí lo tenemos huyendo de su perseguidor. Para esta meditación, hermanos, me gustaría que meditáramos en 3 aspectos que nos pueden enseñar este capítulo 21. El primero es, meditemos en los pecados de David. Segundo aspecto, en la fidelidad de Dios. Y el tercer aspecto, hermanos, en el ejemplo de Cristo. Comencemos, hermanos, con los pecados de David. Vemos, hermanos, en este capítulo que el temor que David tuvo de los hombres lo llevó a cometer pecados de mentira. Y su falta de confianza en el Señor lo llevó a buscar refugio en los enemigos de su pueblo y además ser humillado en aquel lugar. Como dice el Proverbio 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas la confianza en Jehová, el que confía en el Señor será exaltado. El problema, hermanos, de David no estaba en huir de su enemigo. Ahí no había problema en eso, no había pecado en ello. El problema fueron las decisiones que David tomó, producto de ese temor a los hombres, producto de esa desconfianza en el Señor. Vemos, hermanos, en primer lugar, que David viola el 9º mandamiento, que nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ahí, hermanos, en el versículo 2, cuando David se encuentra con el sacerdote Ahimelech, dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y vemos que David mintió, ¿verdad? Diciéndole esto al sacerdote. Y en el versículo 8 también vuelve a mentir cuando dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada?
porque no tomé mi mano, mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Pero también, hermanos, vemos a David confiando en sí mismo, olvidándose de aquel Dios que le había dado la victoria. Pues cuando Ahimelech le da la espada de Goliat, esta espada, hermanos, debía recordarle a David aquella victoria que el Señor le dio. Pero además, hermanos, también cuando David huye a esta ciudad de Gad, de ahí era donde venía Goliat. Esto también debía de recordarle a David esa victoria sobre su enemigo y que ahora estaba él huyendo con los enemigos de su pueblo. David, hermanos, se llenó de temor cuando escuchó de los hombres de Gad, Saúl, ese dicho que habían dicho las mujeres, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Como nos dice ahí los versículos 12 y 13, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquel David que venció al gigante de Gad ahora estaba huyendo a Gad y además siendo humillado delante de los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, en este relato que nosotros vemos donde hay mentira, donde hay falta de confianza en Dios, en medio de esta historia podemos ver que brilla, hermanos, la misericordia de Dios. Por eso pasamos a este segundo punto, que es la fidelidad de Dios. El hermano Vicky, hermanos, hablando de la misericordia, él dice que es esa fidelidad de Dios, esa fidelidad y amor de pacto. Es decir, hermanos, que por ese pacto que Dios tuvo con David unos capítulos atrás, Dios le muestra misericordia, no solo al darle este pan consagrado, que solamente, según la ley, era dado a los sacerdotes que servían en el templo, sino también la misericordia de Dios para con David se muestra en que guardó su vida aún estando en la ciudad filistea de Gad. Pues hermanos, a pesar de estas mentiras de David y falta de confianza, cuando se vio en necesidad David y pidió pan a este sacerdote Ahimelech, este sacerdote, después de consultar al Señor acerca de este asunto, le dio este pan de la proposición. Ahora, alguien puede decir, pero si yo leyendo este capítulo no veo que Ahimelech haya consultado al Señor. Bueno, es que necesitamos seguir leyendo la historia y justamente en el siguiente capítulo, en el versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Hermanos, no es que Ahimelech haya tenido en menos el mandamiento del Señor acerca de esos panes de la proposición que eran puestos en ese lugar santo. En esa mesa de la proposición eran puestos esos panes con algún incienso allí.
y cada día de reposo tenía que ser reemplazado por pan nuevo, y ese pan que era quitado, los sacerdotes podían comerlo. No es que Ahimelech haya tenido en menos ese mandamiento, porque él no es que en nombre del amor al prójimo se haya olvidado de lo consagrado al Señor y bueno, te lo doy. No hizo eso, sino que él, en el temor de Dios, consultó a Dios en este asunto. Tampoco vemos a un Ahimelech, digamos, legalista, diciendo, no, esto es consagrado al Señor y muérete de hambre, ¿no? No, sino vemos a un hombre de Dios aquí consultando al Señor en este asunto, amando a Dios sobre todas las cosas, pero también a su prójimo como a sí mismo. Consulta al Señor y en la misericordia de Dios, Dios le concede esto a Ahimelech, esto a David, y entonces le da este pan consagrado. Como dice un comentarista a esto, hermanos, la ordenanza ritual tendría que ceder a la gran ley de la necesidad y la misericordia. Este principio, hermanos, lo vemos más claramente con nuestro Señor Jesucristo, el mayor y mejor David. Y así pasamos al punto 3, el ejemplo de Cristo. Este evento, hermanos, del encuentro de David con Ahimelech, el sacerdote, lo cita nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 12, del 3 al 8, si me acompañan, hermanos, para que puedan verlo ustedes también. Mateo 12, del 3 al 8. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado por los fariseos acerca de por qué Él y sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. Vean lo que nuestro Señor Jesucristo le responde a estos hombres que estaban violando, según ellos, el día de reposo, al arrancar espigas en día de reposo. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En estos dos eventos, hermanos, el primer libro de Samuel y en Mateo podemos ver muchas similitudes. Ambos sucedieron en día de reposo. Pues en el evento de Mateo es muy claro, ¿verdad? Ahí se trata el tema del día de reposo. Pero también en el capítulo 21 del primer libro de Samuel podemos entender que era día de reposo porque en ese momento fueron quitados los panes antiguos, puestos nuevos, y esos panes fueron los que Ahimelech le dio a David. También en ambos vemos, hermanos, la necesidad física de los hombres de comer alimento. Pan por un lado, espigas por el otro. En ambos, además, vemos la misericordia de Dios que es mayor que los rituales. Pues hermanos, si en el caso de los panes la ley ceremonial tuvo que ceder a la ley de la misericordia, ¿cuánto más las leyes humanas de los fariseos tenían que ser a un lado para dar paso a la gran ley de la misericordia y a guardar el día de reposo como verdaderamente Dios lo había mandado? Pues en la ley, hermanos, nosotros vemos que aquellos hombres que tenían necesidad podían arrancar espigas de un campo ajeno o podían recoger algunas uvas de campos ajenos.
Lo que no podían hacer era recolectarlo y llevarlo a su casa. Podían comer en el camino, en el cual se mostraba la misericordia de Dios para con los necesitados. De tal manera que los discípulos y Jesús no estaban violando ninguna ley, al contrario, estaban haciendo uso del derecho que Dios les daba. Pero además vemos, hermanos, que el día de reposo fue hecho para el beneficio del hombre, porque en el día de reposo Dios había mandado hacer misericordia a los necesitados. Los fariseos habían olvidado de ello. Habían puesto sus propias leyes, ponían cargas sobre los hombres que ni siquiera ellos podían llevar y habían hecho del día de reposo una carga pesada en la cual no podían hacer ni siquiera aquello que era bueno. Y aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese ejemplo de una verdadera y plena confianza en Dios, pero también vemos que Él tenía temor de Dios y no de los hombres. Pues Jesucristo, hermanos, enfrentó a aquellos enemigos, a aquellos fariseos con la palabra, y no temió a los mandamientos de los hombres, sino que mostró la confianza que tenía en su Padre al guardar sus mandamientos. Pues Jesús mismo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley y los profetas. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en su condición de siervo en esta tierra, amó a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. A guardar el día de reposo, tal como Dios lo había ordenado, mostrando misericordia a los necesitados. Amén, hermanos.